Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino, tiene que ser algo muy especial, que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, estamos en la barricada anunciada con el ministro de Justicia, Iván Lima. Todo el país lo conoce, le agradezco mucho por habernos recibido. A las órdenes, María. Ministro, ¿se ha imaginado usted estar en una situación como la que está en este momento, siendo la cabeza de acciones de violación de derechos humanos? Yo creo que al contrario, el Ministerio de Justicia es el que tiene que proteger a los bolivianos y no me veo encabezando violaciones de los derechos humanos, pero ¿por qué no entramos en materia? Entraremos en materia. Es que lo que pasa es que vayamos por partes. Primero, las acciones que se están desplegando contra la expresidenta Yanine Áñez y todo el esquema de poder de su gobierno, sí, ¿son de unanimidad del gobierno de Arce o hay discrepancias internas? Lidia Patti es la que presenta la acción en No, diciembre. pero no, Lidia Patti es una ficha funcional utilizada. Eso, ministro, es imposible que nadie le crea. Yo creo que tienes en ese escenario que estás planteando la respuesta en los hechos, porque ni me vas a creer en lo que diga que no esté respaldado por hechos y por documentos. Yo recuerdo que lo anunciado... Sí, pero la credibilidad es muy importante. Está muy bien. Yo he presentado 4 juicios de responsabilidades en la ciudad de Sucre con relación a Yanine Áñez en temas que creo que vamos a coincidir. No le puedes pedir plata al FMI, ajustar condiciones sin pedir permiso a la asamblea, eso es un delito. No puedes ampliar 15 años Fundempresa a tus amigos sin tener autorización, sin tener un procedimiento de licitación. Es delito, es corrupción, y yo he firmado las denuncias de juicios de responsabilidades. No me parece correcto que hayan hecho lo que han hecho con todas las personas que venían de Chile en el momento de la pandemia, que las hayan dejado en la frontera. Y esas víctimas han venido a pedir ayuda al ministerio, les hemos ayudado y hemos presentado una proposición acusatoria. Y lo mismo con el tema de libertad de expresión, hemos presentado 4 juicios de responsabilidades en Sucre. Eso es lo que piensa el ministro de Justicia. Ahora, ministro, y estoy trabajando con el GIEI, con el grupo de expertos. Que usted no haya presentado juicio de responsabilidades por el decreto de impunidad para matar que le da Yanine Áñez con todos sus ministros a las Fuerzas Armadas. Claro, en realidad ahí tienes que tener claro que hay 2 juicios que están en curso, sobre Sencata y sobre Guayani. Son juicios ordinarios. El momento en el que tú lo vuelves juicio de responsabilidades, tienes que llevarte el caso a Sucre contra todas estas personas con las dificultades logísticas y procesales de Sucre. Cuando lleves a juicio de responsabilidades ese caso, tiene que ser cuando ya la etapa preparatoria en Cochabamba y en La Paz esté avanzada. Ya. Es un tema de estrategia procesal. Ahora, lo y que también yo le voy tienes a el pedir... tema del GIEI, del grupo de expertos independientes, que me parece que es el que te da el contexto de que no estamos haciendo arbitrarios ni abusivos sobre esa temática. Sin embargo, Yanine Áñez está presa sin que la asamblea haya votado por un juicio de responsabilidad. Porque la han enjuiciado como ex senadora. Ya, pero ahí hay, pues, ¿quién va a entender eso? ¿Cómo se la puede enjuiciar a ella? Como ex senadora. Es lo que tú has estado denunciando. Es que es una contradicción total, no, ministro. Es tiempo. Hasta el 12 de noviembre, hasta que le ponen la banda presidencial, ella es senadora. Y los hechos y los actos que se están juzgando en ese proceso son los anteriores. Son lo que ocurre entre el 9 y el 12 de noviembre. Que son los hechos de los cuales precisamente ella no es responsable, sino que igualito que Lidia Patti, es una actora utilizada por un conjunto de diferentes actores. ¿No te parece que no es responsable lo que se hace cuando se sesiona con una asamblea vacía y se toma decisiones en base a la mesa que has denunciado tanto? Hay bueno, pero a ver, esa mesa ahí que he denunciado tanto es una mesa patronal que delata que Bolivia había sido una hacienda y no un país. Claro, porque ¿no? le quitas a la asamblea pero la facultad de decidir. ¿Usted es masista? No. Bueno, las personas que le han nombrado como ministro de Justicia, que es el Movimiento al Socialismo, estaban sentados en esa mesa. Estaba Adriana Salvatierra, Teresa Morales y Susana Estaban Rivera. sentados, cometiendo lo mismo, a espaldas del país, negociando el destino del país, sin mandato para hacerlo. Yo no sé si ellas han negociado algo. Ellas han
negociado, pues, señor, porque pero si no, es que no se siente. el resultado no parece ser resultado. Bueno, pero de la ministro, yo negociación. no quiero perderme en esto. Es Vamos decir, al escenario, en calidad asamblea. de qué está presa hoy Yanine Áñez, en calidad de trofeo para exhibir, no sé, acallar a las masas o qué, en calidad de qué está presa Yanine Áñez. Ella está como todo ciudadano que está sometido a detención preventiva. Está en el marco de un proceso de investigación por los hechos que Lidia Patti denunció en diciembre del 2020. Y lo analizaremos, María, porque creo que es importante marcar la diferencia. Terrorismo, sedición y conspiración. En base a eso ha sido la denuncia de Lidia Patti. Yo recuerdo que yo, con Adriana Salvatierra, hemos demandado la inconstitucionalidad del terrorismo y la sedición porque han sido herramientas de Arturo Murillo y de mucha gente abusiva y arbitraria para penalizar la libertad de expresión y el derecho de asociación. Esos dos delitos a mí me parece que son inconstitucionales y ojalá que el Tribunal Constitucional de una vez se pronuncie sobre esos Pero, delitos. ministro, es que si estoy planteando si ustedes el van a escenario. cometer lo mismo que hace Murillo, se van a convertir en lo mismo que critican. Por eso te estoy planteando que el escenario jurídico es del inicio de un juicio. Y estamos hablando de que ese juicio recién se está, en mi criterio, reconduciendo. Lidia Patti es una cosa en diciembre y otra cosa es ahora que se presente Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno, que es parte ahora acusadora, y Wilfredo Chávez, que es procurador general del Estado. Ellos son parte en ese proceso. Y a ellos preguntarles las razones jurídicas de las decisiones que han llevado en No, ese es que tema. este no es una discusión jurídica, porque esto nos puede llevar a algo muy grave en el país. Claro que sí. Y es eso lo que a mí me preocupa. Usted tiene como cabeza de ministerio, usted es responsable de que este sea un juicio justo, que nos lleve a justicia. Sí, y que no sea un Y yo juicio que lo nos que destruya la pido como justicia. sociedad es que este sea un juicio justo, que nos lleve a justicia y que no nos lleve a un enfrentamiento fascista. Exactamente. No se pueden violar derechos humanos para defender derechos humanos. ¿O se Coincidimos. puede hacer eso? No, por ningún motivo. Ya, Te vuelves entonces, igual de... No se combate el delito con delito. Bueno, es un entonces, abuso total. ministro, vayamos por partes. Por ejemplo, en el caso de Yanine Áñez, ¿por qué se está usando la pandemia para incomunicarla? Eso, una cosa es lo que ella haya hecho con la señora asesora de Evo Morales o secretaria de Evo Morales. No podemos cometer lo ¿Te mismo. puedo contar lo que ha pasado? Sí, Porque pero en eso sí yo pero soy la actor gente principal. No, Yo te lo comento. Tienes toda la razón. El juez da la orden, la juez Santa Cruz da la orden el domingo y entra en la orden judicial que es Centro de Orientación Femenina. Tú lo conoces, sabes que son 13 dormitorios comunes, sabes que ellas mismas se han decidido encapsular para que no haya el contagio del COVID y había un protocolo que se ha trabajado con organismos de derechos humanos para que la gente que ingresa al recinto... Ella estaba en tenga- gobernación. Estaba en el lugar donde se entran todos los bolivianos, todas las mujeres bolivianas que tienen que... Que es al lado de la oficina de la gobernadora. Sí, sí. Y es un protocolo que se ha definido para que no ingreses directamente Ya, a población. pero la pregunta Pero si es me esta. permites, No, la pregunta es esta. Ok, hay un protocolo de COVID, etc. porque ya no está ahí, ¿no? Ya no sabes está que ahí, no ya está ahí. sé que la han Está en trasladado Miraflores. a la máxima seguridad. No. Pero ustedes le han impedido la comunicación con los medios de comunicación y le han impedido la comunicación con sus parientes. Cosa que se ha corregido y ya ha tenido reuniones con su hija, ya ha tenido reuniones con los médicos y han estado todos los organismos de derechos humanos hablando Pregunta, con ella. ¿ella tiene derecho de ser visitada como cualquier presa por su familia en Lamentablemente. horarios de visita? Ahora sí. Pleno derecho. Pleno derecho. Ella tiene pleno derecho de ser visitada por los medios de comunicación. No por los medios de comunicación, pero ¿Por sí qué? tiene, porque entiendo que en ese nivel, me refiero a una detención preventiva, la comunicación que ella pueda tener tiene que tener una autorización del director del régimen penitenciario. Preciso mi pregunta, ¿con autorización podrían visitar a los medios de comunicación? Ya la han visitado la Defensoría del Pueblo, el CEPRED y los La organismos de Defensoría del derechos Pueblo no humanos. existe, ministro, y usted lo sabe, existe la Defensoría del MAS. La Defensoría del Pueblo no existe, no cumple sus funciones, no saben ni para qué existen, no les importa el abuso de poder. El punto es que están ya con toda la posibilidad, su hija y todos los que necesitan verla, de poder estar con ella y poder tener toda Ahora comunicación. pregunta, Yanine Áñez está presa ¿por qué? Por una orden del juez, de la juez Santa Cruz, ¿Por en qué un delito? proceso por
terrorismo, sedición y conspiración. Ya. Conspiración contra Evo Morales. Conspiración contra la democracia, en este caso, contra lo que tú has denunciado, contra esa mesa de la Católica y contra la expropiación al pueblo boliviano de sus derechos. Ella nunca participó de esa mesa de la Católica. Pero la implementó. No la implementó. Claro que sí, ella es la que convoca. Ella estaba bailando zumba en Trinidad, fue la figura útil. ¿Quién es un fantasma el que dice, no hay nadie acá en el Senado, yo soy la presidenta del Senado, y se baja diputados, dice... ¿Quién es quien convoca, gestiona, convoca? ¿Quién es el actor principal de las reuniones en la Católica? ¿Quién es el que manda sobre la Fuerza Aérea para que saquen a Evo Morales? Ya. ¿Qué mandato tenía Tuto Quiroga en ese momento institucional democrático? Ninguno. ¿Por qué no está Tuto Quiroga en la cárcel de San Pedro Chonchocoro y no Yanine Áñez? El Ministerio Público y los actuales acusadores, Ministerio de Gobierno y Procuraduría, tendrán que tener su teoría del caso y llevar adelante tu pedido. No, pero yo le pregunto, a ver, es que seamos, porque siempre se busca el punto más débil, ¿no? Lidia Patti es el punto más débil. Sí, y Yanine Áñez es el punto más débil. Los patriarcas utilizando a las mujeres para jugar a las guerritas. Ahora, si me permites ahí entender un elemento que tú estás resaltando y que estás dejando claro. Hay dos teorías de caso. Unos dicen ha habido sucesión constitucional, otros dicen que ha habido golpe de Estado. Ese es el punto jurídico de fondo. Ministro, no ese es el punto jurídico de fondo. Ustedes es una saben. De las dos historias la que tiene que imponerse en la sentencia del juez. ¿Y cómo se va a imponer? ¿Se va a imponer a la fuerza, a patadas, a plan de con pruebas, de miedo? Con argumentos, con razones jurídicas, con un juicio público, oral y contradictorio. Esa es la manera de hacer Eso justicia. no se va a poder resolver. Tiene que hacerse. Ministro, yo le pregunto. Bolivia necesita justicia. Sí, definitivamente. ¿Por qué ha retrocedido de la reforma de justicia? No creo que haya retrocedido. Se electoralizaba si la hacíamos antes del 7 de marzo. Entonces, ¿qué va a pasar con la reforma? Hay que ir adelante, y lo que les dije siempre, tiene que ampliarse esa mesa. Pero usted lo único que está haciendo es perder credibilidad cada día. Bueno. Para hacer reforma de justicia usted necesita mucha credibilidad. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí, en eso te doy toda la razón. No podemos hacer una reforma de la justicia si no es todos, y si no es en conjunto, y si no es con la máxima participación social. Por eso esa mesa en la que todos se sentaban, que me parece que es una iniciativa que tiene que estar... No, era un grupo de patriarcas. No lo sé, era gente gerontócratas, sin mujeres ahí adentro, sin pueblos indígenas. Lo has planteado en esos términos. Con una visión academicista. Ampliemos que el 50% sean mujeres o más. Que tengamos esa visión plural que tú planteas. Eso es una forma de mejorar y superar esa etapa. Ministro, no vamos el problema es este. No sé si usted se da cuenta que no vamos a poder entrar en la reforma de justicia si no resolvemos ustedes estos manosean y entorpecen el caso con Yanine Áñez y todo lo que fue el derrocamiento de Evo Morales. ¿Usted se da cuenta que una cosa está casada con la otra? Claro, definitivamente. Son hechos políticos que pueden llevarnos a una confrontación en el país, y eso no podemos volver a vivirlo. Si no tenemos una justicia independiente que define estos conflictos entre los bolivianos, nunca vamos a terminar de resolver nuestros problemas. Por eso te hablaba de estas dos historias y te decía quién es el actor que define. ¿Quién dice que la interpretación de la Constitución es blanco o negro? Porque yo lo veo en esos términos. Hay dos visiones en este momento. El Tribunal Constitucional. No hay dos visiones, ministro. Hay dos visiones. No hay dos visiones. Ustedes solo ven dos. Los otros y ustedes. Ya. Tú dices que hay más visiones que dos. Sí. Ya. Hay una sociedad que está viendo que nos van a meter a una lucha de bandos y no queremos estar ahí. De acuerdo. Nadie debería estar Bolivia ahí. Quiere justicia. Sí. No quiere venganza. Bolivia no quiere violación a los derechos humanos. Bolivia no quiere que las mujeres funcionen como los puntos débiles para pulsar fuerzas. Tienen que estar todos los que deban estar. Ese es tu pedido. No puede estar solamente una mujer. No es un pedido. Es que yo no he venido con un pedido. Yo he venido a cuestionar a un ministro de Justicia. De acuerdo. Usted es cabeza del sector. Sí. Me tengo que hacer responsable de todo lo que pasa en la justicia. De eso tengo plena convicción ya. Ya hace tiempo. No te digo desde ahora. Cada palabra que digo la tengo que medir, porque puedo causar un retroceso en los derechos humanos, y eso no quiero que nunca ocurra. Digamos, la legitimidad que usted tiene, y especialmente el presidente Arce, que es el que tiene la legitimidad más potente, deviene del proceso conducido por Yanine Áñez. De las elecciones.
del 18 de octubre. Sí. Sí. De la convocatoria a elecciones, de la prórroga de mandato, de la convocatoria a tribunal electoral. Entonces ustedes están pisando su propia legitimidad al entrar en una discusión que Bolivia ha querido cerrar dándoles el voto. ¿Tú piensas que está cerrado el debate de que tú has abierto? Tú eres la primera que has abierto de lo que ha pasado en la Católica y la transición. ¿Ese es el debate que dices que está cerrado? ¿Que ya el país lo ha cerrado con el voto? ¿Como un hecho político que cierra todo? El país ha querido cerrar con el voto la discusión de golpe no golpe. Ese debate ya no debería darse en los tribunales, en tu opinión. Lo que se debería hacer es juzgar por los derechos humanos, por la violación a los derechos humanos por las masacres, los muertos y también por declarar parias a los bolivianos y las bolivianas migrantes. Nosotras solicitamos, por ejemplo, rescatar a las mujeres embarazadas y con guaguas. Solo embarazadas y con guaguas, porque había también embarazadas y con guaguas. Sí, ese es uno de los juicios de responsabilidades que estamos llevando. Sí, pero el juicio de responsabilidades no está concertado. No, no puede estar concertado nunca. Concertado con todas las organizaciones. Ustedes necesitan 2 tercios. Sí, ese es un tema de fondo que estás tocando. ¿Qué pasa si con el GIEI, con la investigación ordinaria que estamos llevando, me voy a la asamblea y digo, quiero autorización, y me dice el señor Camacho, no te voy a dar autorización, y el señor Mercedes dice, no te voy a dar autorización? Ese caso se archiva y no hay juicio. Es un tema de mucha gravedad política. ¿Qué es lo que ustedes están preparando? Es que pasa lo siguiente, ¿no? Con todas estas acciones que ustedes irregulares que están cometiendo, buscando al personaje más débil de la historia, que es Yanine Áñez, cuando pidan ustedes juicio de responsabilidades, justamente Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana no van a ceder. Yo creo que sería muy irresponsable que si vas con todos los argumentos, y si vas con un informe ministro, del grupo es que la sucesión no es esa. Ustedes deberían haber empezado. ¿Por qué no se empezó por el juicio de responsabilidades? ¿Por qué? Es que ese juicio de responsabilidades, dentro de la teoría de caso y la estrategia, tenía que partir del informe del GIEI y del trabajo del grupo de expertos. No, respóndame en términos políticos. ¿Por qué no empezaron por el juicio de responsabilidades, que era lo justo? Porque no tenemos 2 tercios de la asamblea y hay que armar un caso. No puedes ir con una acusación tan grave el día 1. Porque no tenían 2 tercios de la asamblea. Entre otros motivos. Hay que construir la legitimidad y la prueba. ¿Por qué no empezaron a discutir con actores individuales? Porque además la bancada de Comunidad Ciudadana no es una y la misma. No. Cada diputado, cada senador es uno y se puede hablar con cada uno. Sí. ¿Por qué no empezaron por la vía correcta? ¿Por qué han entorpecido todo? ¿Por qué? No veo que se haya entorpecido todo. Creo que es un tema jurídico. Ustedes han crispado, no es jurídico, es político siempre. Ustedes han crispado los ánimos del conjunto de los actores políticos y ahora les van a decir, voten por los 2 tercios para el juicio de responsabilidades. Para 4 en curso y 1 más, ¿no? Veremos la temperatura de la asamblea cuando le llevemos casos que son contundentes. Pero ustedes ya han crispado los ánimos, ya han construido los bloques. Pero no es parte de los ánimos, es parte de la justicia. Tú dices que ellos se van a... Ustedes no están actuando con justicia, porque sobre el tema golpe, que deberían haberlo cerrado, porque ustedes son corresponsables de todo lo que ha pasado. Tenían 4 actoras ahí: Teresa Morales, sin mandato, Adriana Salvatierra, que renunció, Susana Rivero, que se fue, porque Susana Rivero se fue, yo la vi tomando el avión y yéndose a vacación de lujo a la Argentina. Una semana después, ¿no? Bueno, pero estuvo una semana de presidente de diputados y trabajó en la ley. No, porque no estuvo. Estuvo. No estuvo. Estuvo toda la semana. ¿Y por qué se fue huyendo? No sé las razones. ¿Por tomarse una vacación? No creo. Creo que le habían quemado la casa, tenía amenazas a su vida y a sus hijas. No, señor, es que uno agarra y asume las responsabilidades. Uno asume las responsabilidades, ministro. ¿Decías 4? No tenían mandato. Ya. Teresa Morales, Susana, no tenía mandato. Adriana, ¿y Susana se va. No, eran 3. Eran 3. Ya. Y eran 3 que estaban interlocutando con el poder establecido, que eran Evo Morales y Álvaro García Linera y company. Y el gabinete y Quintana y el Ministerio de Gobierno. Que estaban en la residencia del embajador mexicano. No estaban con mucho poder de decisión ahí, ¿no? Yo creo que ahí pensaba que ibas a decir Eva Copa.
Porque ella es la que retoma ella valientemente. Ella sale al paso posteriormente, cuando todas estas se van de vacaciones. Adriana se quedó, ¿no? Adriana se quedó y creo que Susana... se quedó a hostigar a la única mujer valiente que era Eva. En ese escenario es el Parlamento el que empieza a retomar el camino a la ministro, democracia. yo no quiero perderme. Estamos con el ministro de Justicia y no quiero perderme. Sí. El punto es este. Ustedes están crispando los nervios, crispando los ánimos políticos, fascistizando el escenario en dos bloques que no existían, porque la oposición no es un solo bloque, y no han empezado por el juicio de responsabilidades, que es por donde había que empezar, cuando el mandato de ustedes emana del mandato de Yanine Áñez. ¿Cuándo el país le va a poner el punto final a esto? ¿O quieren que estemos en círculos viciosos infinitos? No, pero justamente ¿no te parece que este proceso y la justicia son las que ponen el punto final? Porque en este proceso, en este juicio debería escucharse toda esa visión que estás planteando. Una justicia que no tiene credibilidad, que no tiene prestigio, que se maneja a plan de miedos, a plan de telefonazos. ¿Usted cree que le puede poner punto final? Yo creo que sí, porque hay mecanismos jurídicos que te pueden llevar esto. No, porque nadie va a entender. Cualquiera sabe que es voluntad del Ministerio de Gobierno como ha manejado a Yanine Áñez. No lo creo, no lo creo. No creo yo. Lo mismo que estaba haciendo Murillo y que censurábamos. Yo insisto que la única manera de recuperar credibilidad, de recuperar justicia, es con sentencias. Se están equivocando, ministro. Se están equivocando. Y se están equivocando llevándonos a un nuevo punto muerto como país. ¿Se da cuenta usted de lo que está haciendo? Me doy cuenta y pienso que todos los puntos que te he resaltado en este momento marcan una línea coherente de resolver los problemas. ¿Por qué no empezaron por el juicio de responsabilidades? Porque entre el inicio de la gestión del presidente Arce y la fecha se ha estado trabajando en conseguir todos los elementos de prueba, la opinión del grupo de expertos independientes y la información en los juicios ordinarios que están en curso. Un juicio no se inicia el día 1, se inicia luego de un proceso de investigación. Segunda pregunta. La respuesta no sirve, ministro. La segunda pregunta. ¿Por qué agarran a la actora más débil de los hechos que ustedes quieren juzgar? Que yo creo que no son hechos juzgables en la medida en la cual el poder establecido emana de esos hechos. Emana de esos hechos. ¿Por qué agarran a la actora más débil? ¿Por qué no está Tuto Quiroga, que era el mandamás de todo ese escenario, que mandaba sobre las Fuerzas Armadas, o Fernando Camacho, que era el mandamás, la cabeza de toda esa acción, además con confesión de parte, relevo de prueba, dice el refrán Esa popular. frase siempre he querido decir, la confesión de parte, relevo de prueba es algo que es contrario a la Constitución y al derecho. Está bien. Es una barbaridad. No, pero es un refrán popular. Nadie puede acusarse a sí mismo en materia penal. Pero sí me parece que aquí hay un escenario que hay dos actores más importantes. ¿Ha terminado? Jerjes Justiniano, sí. Fernando Camacho y Tuto Quiroga. Fernando López también. No, porque todavía no aparecía como pero ministro. sí él es el que asume los compromisos con Fernando el papá, Camacho, con los militares, ex militar. Fernando Camacho. Bueno, yo eso no lo vi, pero bueno, tampoco es que el pueblo no pudimos saber nada. Aquí las víctimas somos la sociedad, que no sabíamos que se estaban reuniendo de espaldas a los medios. ¿Por qué? De todos esos actores agarran a la actora más débil y a la menos protagonista, porque no tenía ni el dinero, ni el liderazgo, ni la relevancia intelectual, ni la relevancia de nada. Yanine Áñez fue la ficha más fácil de utilizar por eso. ¿Por qué de todos los actores se agarran con Yanine? ¿Por qué? Yo creo que hay un caso, hay un proceso penal. El proceso lo inicia Lidia Patti, lo sigue el Ministerio Público. Ministro, no podemos hacer de tontas útiles. ¿Me permites terminar esta idea? En el cual están ahora el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría. Y es un proceso inicial. Es un proceso que tiene todavía 6 meses de etapa preparatoria. ¿Por qué descartas que se cite a Fernando Camacho, que se cite a todos los actores de la mesa de la Católica y que todo el mundo tenga que plantear su visión? Creo que no he sido claro. Contigo se puede ser claro. Dicho, deberían citarlos como testigos, a todos ellos.
no deberían estar emitiendo mandamientos de aprehensión y trayendo a la gente enmanillada. Deberían dejar que todo el mundo diga su verdad en ese proceso penal. Y deberíamos conocer los bolivianos en una sentencia si hay materia penal citado, o no. Tuto Quiroga? Entiendo que había mandamientos que no han sido ejecutados todavía, de citación para que pueda ser convocado. Pero esa es una teoría del caso del Ministerio de Gobierno, de la Procuraduría y del Ministerio Público. ¿Cuál va a ser el final de esta historia? Tendría que ser, solo hay dos posibilidades: una acusación y llevar a juicio a una serie de actores, los que determinen en esa investigación, o sobreseer el caso. Una posibilidad es la que tú estás planteando. No, ministro, es que Son ustedes los ya dos han caminos. entorpecido. Ustedes ya han entorpecido. Sí, la Asamblea Legislativa con los 2/3 no vota a favor del juicio. No, pero es de que en este juicio no hay responsabilidades. juicio de responsabilidades. En este que estamos hablando del golpe que Pero inicia. ese juicio es un juicio ilegal, ¿Por qué ilegal? porque Yanine Áñez no es sujeto juzgable, porque No, era senadora, Hasta el 12 de noviembre. Como ex senador. porque era senadora. No tienes caso de corte cuando eres senador. Senadoras y diputados. Pero no ya porque no tienen. tiene caso de corte, sino porque ella no se le podía vulnerar su derecho a la opinión. Ella quería que Evo Morales cumpla la Constitución y no se repostule. Y yo en ese sentido coincido plenamente. Aquí el primer responsable es Evo Morales. ¿Por qué no está citado Evo Morales? En la teoría del caso, todos los actores pueden ser citados. ¿Por qué no está citado Evo Morales? Porque la Fiscalía tendrá que hacer su trabajo en su momento. No es una decisión. Es que, ministro, no nos Es que- puede decir algo tan simple Yo- y que nos quedemos calladas. Pero es que yo no puedo definir por la Fiscalía. Sería Ahora, una yo le intromisión pregunto, al trabajo ministro. del Ministerio Público. ¿Qué pasa si la consecuencia de estas acciones De ese juicio. deriva en una descomposición total del escenario social y político del país? De un enfrentamiento por las dos posturas. No debiera pasar. Lo que deberíamos buscar es que ese proceso, ¿Qué es responsabilidad de usted para que eso no pase? asegurarme que existe un debido proceso, asegurarme que las preguntas como la que tú haces las realice el Ministerio Público debidamente. Mira, yo creo que los actores y la credibilidad de cada actor es lo que tú has pedido, y yo coincido contigo. Yo lo que he hecho desde el día 1 es exigirle al fiscal general que institucionalice el Ministerio Público. Lamentablemente no se presentan todos los bolivianos que quisiera, pero hoy día están dando examen los candidatos a fiscal departamental en la ciudad de Sucre, y después de ese examen deberíamos escoger a los mejores bolivianos. Para mí el camino es la institucionalización, es llevar a gente idónea a estos cargos. Te digo esto ¿por qué? Porque el fiscal Cosío ya no está más, ha renunciado. Y yo siempre lo he dicho, y lo he dicho públicamente, él era abogado de Yerko Núñez. Entonces yo no puedo entender qué es lo que ha pasado con muchos fiscales en el país que no tienen las condiciones para darnos credibilidad que reclamas. En Santa Cruz tenemos al ex abogado de Pedro Montenegro de fiscal departamental. Pedro Montenegro, el narcotraficante, no Claro. cualquiera. Entonces, ¿cómo Bueno, pero reconduces eso? Es que esa es la Con gran pregunta. No institucionalización. reconduces eso haciendo un juicio que no tiene ni pies ni cabeza, agarrando como presa a la figura más débil de todo el esquema. No reconduces eso haciendo eso. Ministro, pregunta, tenemos, lamentablemente o felizmente o lo que fuera, pero tenemos a autoridades electas fruto de las elecciones subnacionales. Sí, Una de esas autoridades electas es Fernando Camacho, en Santa Cruz, sí, en el Santa gobernador. Cruz. Sin embargo, Fernando Camacho es un actor principal de las acusaciones que ustedes están haciendo contra Yanine Áñez. Debería cargárselas Fernando Camacho. Pregunta, ¿ustedes van a respetar a las autoridades electas en función de que tienen una legitimidad porque están electas? ¿O no van a respetar a las autoridades electas y hemos ido a las elecciones subnacionales, no sé a qué? Yo entiendo que un proceso penal en Bolivia no dura menos de 5 años. Yo creo que rige el principio de inocencia. Y no puedes decir que una autoridad de ese nivel tenga que merecer detención. Bueno, pero preventiva. Yanine Áñez está en la cárcel de Miraflores, está en la cárcel de máxima seguridad. ¿Cuántas veces por prisión preventiva, Sí. está una persona en la cárcel de máxima seguridad? A ver, explícame. Miraflores no sé si tiene características de penal de máxima seguridad. Ni la cárcel de Obrajes tiene características de cárcel. Sí, ninguna de las Ni dos. menos la de San Pedro, que son las que conozco yo. Sí. Ni San Pedro, ninguna. O sea, es decir, el sistema boliviano de justicia no tiene cárceles, pero
¿Cuántas Cantumarca. veces? Quiero José. que me diga, Cantumarca es otra jauja. Pero, a ver, ministro, por favor, ¿cuántas veces ha entrado en calidad de prisionera preventiva a la cárcel de Miraflores una sospechosa, no sé, acusada, ¿cómo diablos se tendría que llamar? ¿Cuántas veces? ¿O es la primera vez? Estamos inaugurando esa nueva categoría, cárcel de máxima seguridad por prisión preventiva. No es insisto que no es una prisión de alta seguridad, pero más allá de eso, no es usual que una persona de la responsabilidad política e institucional que ha tenido ella termine con una detención preventiva, pero esa decisión del Ministerio Público y la Justicia ha estado fundamentada en actuaciones de ellos. Yo te digo, siempre hemos resaltado que hay un debido proceso. Se están ensañando con ella, ministro, y eso no es justo. Y cuando cometemos algo que no es justo, lo que estamos haciendo es llevar al país al peor lugar. Sí, a ver, yo te digo los 3 elementos del debido proceso que tienen que cumplirse siempre. Tienes que darle derecho a un abogado. ¿Por qué no la sacaron a una clínica? ¿Por qué? Esa es una decisión del juez. El juez es el que dio la decisión y la revocó el mismo juez. El juez la ha revocado, María. Pero no le creo. ¿Quién tiene poder sobre ese juez? Ha sido una decisión que han tomado 2 jueces. Y permíteme, porque están confundiendo las cosas. Había el juez Ceballos de garantías y presentaron una acción de libertad. Entraron en contradicción los 2 jueces y el que terminó definiendo por decisión del juez de garantías es el juez Ceballos. El juez Ceballos dijo, tengo aquí una duda. Tengo Ministro, 2 informes. ¿sobre un acto de injusticia se puede construir justicia? No, por ningún motivo. Bueno, jamás. entonces cuidado con eso. Sí. Por eso hay que preservar este debido proceso, ¿no? Y hay que seguir con estas líneas que te he planteado. El Tribunal Constitucional tiene que decirnos si el terrorismo... Es decir, que Yanine Áñez esté en una cárcel de máxima seguridad es incorrecto. Que se use la pandemia. Yanine Áñez usó la pandemia para reprimir, para dar carta blanca a la policía y al ejército. Ustedes van a usar la pandemia para aislarla. Con visitas de toda su familia, organismos internacionales, y voy a empezar a gestionar, que creo que quieres entrevistar. No me interesa entrevistar a Yanine Áñez, creo que no va a decir todos los nada medios deberían ir. Los medios deberían poder ir. Sí, de acuerdo contigo. No debería, pero no debería ser el problema. Ahora, ministro, ¿qué pasa si esto nos lleva a una polarización del país, a un enfrentamiento violento, ¿sí? Y a una especie de divorcio Santa Cruz, o sea, rearticular? Por ejemplo, Camacho, electo gobernador, considerado un hombre sin inteligencia, considerado un hombre sin poder nacional, sin visibilidad nacional. Ahora, con las persecuciones, crecido de nuevo. En las elecciones generales, el país lo achicó, lo arrinconó, sin violencia, sin policía, sin represión, lo achicó. Y ustedes lo agrandan. ¿Me puede explicar usted si eso es inteligente? A ver, las decisiones que tienen que ver con la polarización del país, esas decisiones políticas que tú cuestionan que se originan en este hecho jurídico, me parece a mí que no se han conducido debidamente. En eso te tengo que dar la razón. Yo creo que la dignidad del ser humano está por encima de cualquier cosa. Y hay un artículo en el procedimiento penal que yo lo he empezado a pelear y no vas a ver, porque yo no voy a tener que entrar ahí a discutirlo con el ministro de Gobierno en su caso, que puedas exhibir como hacía Murillo con un cartel y con la policía como Rambos detrás de las personas. Esos ciudadanos, cuando son aprendidos, son inocentes y su estado de inocencia se va a mantener hasta que dicten una sentencia en contra. Lo que estás reclamando es la ejecución de la decisión de la justicia, cómo se ejecuta en el ámbito del Ministerio de Gobierno, y eso tenía que ser en el ámbito de la estricta responsabilidad de debido proceso. Yo he visto que tenía atención médica y lo que yo tenía que hacerme cargo en ese momento... No, pero yo le estoy preguntando otra cosa. Te estoy respondiendo esto. Yo lo que me he encargado desde el primer momento es que reciba abogados del Ministerio de Justicia, de Defensa Pública, que los ha rechazado. Que son los peores del país. Bueno, me va a disculpar, yo conozco cómo es eso. Yo soy la cabeza de Defensa Pública, no creo que sea tan mal abogado.
Finalmente usted no, pero los cargo. abogados de defensa pública son los peores del país. Tienen Está una bien, carga procesal gigante. Su fama ya es mala hasta entre las trabajadoras sexuales. No quieren abogados de defensa pública. Yo soy cabeza de la defensa pública, la estamos mejorando. Espero que cambiemos ese criterio en los próximos meses. Pero yo finalmente ministro, iba a terminar. la pregunta era otra. Con lo de Yanine Áñez han cometido abusos inocultables. Hemos ofrecido defensa desde el Ministerio de Justicia y nos hemos encargado de que se respete ese debido proceso. Se han cometido abusos inocultables. Ahora, en el caso de Fernando Camacho, lo están haciendo crecer con acciones que la sociedad no va a aplaudir. Que los 4 masistas con los que ustedes se reúnan, o la Federación del Trópico, que son unos desubicados, les aplaudan, no significa que la sociedad aplauda. ¿A qué están jugando? Yo estoy jugando a que hay un debido proceso y este caso termine como un punto final de la discusión nacional, que no siga siendo un debate que divida. Quiero desafiarlo lo siguiente. El desafío que tiene usted encima es lograr los 2/3 para el juicio de responsabilidades. Sí. ¿Qué va a hacer usted? Dígame 3, 4 acciones para lograr ese juicio de responsabilidades. Porque el caso de declarar parias a los bolivianos es para mí el caso humanamente más grave. Entonces ya está en curso. ¿En ese caso dices o en el caso de las masacres? En ese caso y en el caso de las masacres, que es lo único que a mí me interesa. Que no nos vuelvan a sacar a militares para que nos maten, ni a policías. ¿Cómo va a lograr los 2/3? Porque esa es su responsabilidad. Sí, María, en eso sí lo asumo. Hay un problema que yo veo ahí, la doble instancia. En la Constitución boliviana pusieron que el juicio a los expresidentes es en única instancia, y eso es contrario a la Convención, al Pacto de San José, y ha habido ya presidentes y jerarcas de Latinoamérica que con mucho esfuerzo la Fiscalía y la Justicia de sus países los han condenado, y la Corte Interamericana ha dejado sin efecto esas decisiones. O sea, corremos el riesgo de que estos casos y esta justicia que reclamas termine en el país en única instancia, en la Corte Suprema, en el Tribunal Supremo. Yanine Áñez o cualquiera presente el caso ante la Corte y la Corte le dé la razón y diga: Bolivia está mal, Bolivia no puede hacer juicio en única instancia. Eso es un tema inconvencional y dejamos sin efecto la decisión. Desde ahí viene el debate que tenemos que dar en la esfera constitucional. Pero en los 2 casos va a ser muy claro. El único país que ha declarado parias a sus connacionales en pandemia ha sido Bolivia. Sí. El único del mundo. Y no puedes decirles a los militares: salgan a reprimir y no van a tener consecuencias penales. Te digo que ese artículo de la Constitución que dice doble instancia tenemos que corregirlo. Y lo que no puede haber en un país es la negativa del acceso a la justicia. Si la Asamblea cree que los 2/3 de votos son un escudo de impunidad, está completamente equivocada. Porque en ese escenario tienes la vía constitucional y tienes a la Comisión Interamericana, y por eso trajimos a la Comisión Interamericana. Si nos niegan acceso a la justicia con los 2/3, tengo la vía constitucional y tengo la vía de la Comisión. Para juicio de responsabilidad. Para todo. Nadie es impune, María. No, bueno, nadie es impune. Yo creo que hay impunidad. Por eso Evo Morales es impune. Evo Morales ha violado la Constitución política del Estado volviéndose a presentar. Y es impune. Ahí está, paseándose por el país, y la gente le está haciendo el escrache. La gente le está arrinconando a Evo Morales. Evo Morales es impune, ministro. Hay personas que pretenden ser impunes y tenemos que ir reconstruyendo una justicia creíble que impida que tengan escudos de impunidad. Tú lo sabes y lo hemos analizado tantas veces. Usted no va a entrar a una negociación política con personajes como Carlos Alarcón, con personajes como José Antonio Quiroga de Comunidad Ciudadana, con personajes que podrían, te decía que deberían dar su voto a favor de un juicio de responsabilidades. Sí, está bien. Decías 3 acciones concretas: GIEI, Grupo de Expertos Independientes, Comunidad Internacional que cree que hemos hecho una investigación seria, litigio constitucional, litigio en la Asamblea, con todas las herramientas procesales que pueda tener a mi cargo, que están a mi cargo. Y el tercer elemento, que tú lo has planteado claramente, tengo que ir a convencerlos, a todos, que tenemos un caso justo, que tenemos un caso que tiene que ser llevado y tiene que ser escuchado por la justicia. Con José Antonio Quiroga, con Carlos Mesa, con Iván Arias, con todos los que tengan que ver en este tema. Sí, bueno, Iván Arias creo que no, pero con Iván Arias es el nuevo alcalde de la ciudad. Sí, pero me parece que hay unos escenarios de justicia que tienen que llevarse adelante. ¿Se va a usar la justicia como un brazo de persecución policial? No, por ningún motivo.
Por ningún como motivo. pero es lo que está sucediendo, ministro. Y hay que Dicen empezar no por ningún motivo y yo tengo que hacer de tonta y decirle si es así. No, porque la sensación que estás teniendo es por un caso concreto, no está en otros casos. El caso que me parece que es muy importante, tiene que tener esta posibilidad de que nos des el beneficio de la duda en las próximas semanas. Yo creo que si el 3 de mayo los ves jurando a todos los elegidos por voto popular, me dará la razón de que no ha habido esa persecución política. Y ese es el tema. El 4 Ministro, de mayo ¿para veamos... cuándo? Porque mire, a mí lo que me importa es lo que pasa con la gente. Sí. Yo estoy de los políticos, realmente creo que si ustedes se fueran a una isla, esto funcionaría mejor. En serio le digo. ¿Para cuándo la reforma de la ley 348? ¿Para cuándo? ¿Hasta cuándo? A ver, ya. O sea, el otro día ha habido otro feminicidio. Es decir, necesitamos instrumentos para atacar la violencia machista. Sí. Y eso tiene un efecto de prevención del feminicidio. Si tú alejas a una mujer rápidamente, efectivamente, en el día del violento, ese violento no va a poder continuar la escalada de violencia hasta asesinarla. Sí, te doy toda la razón y te informo, el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Miriam Huacán y su equipo están llevando adelante el proceso de discusión sobre los ejes conflictivos, que son más de 10 de las más de 1000 propuestas. ¿Cuáles son los 10 ejes conflictivos? Mira, son temas procesales, pero te diría que tienen que ver con la ineficacia de la justicia, la falta de presupuesto, la manera en la que no se aplican las medidas de protección efectivamente a las mujeres y también los puntos. ¿Por qué nosotras, que somos las actoras de la iniciativa, no tenemos derecho a estar en esas reuniones? ¿Por qué? Porque somos sociedad, porque no tenemos una camiseta del partido, ¿por qué no tenemos derecho a participar? No, si Heidi viene acá cada vez que me lo pide. No, una vez y punto. No. Me dijiste que ella tenía que ser parte de la comisión redactora y yo hablé con ella y quedamos en que cuando se conforme esa comisión ella va a ser parte de la misma. Estamos en la etapa previa de discusión de esos temas porque hay posturas... Mientras que maten nomás a las mujeres. No, para nada. Yo tengo un equipo en este momento no formado por una persona en La Paz, por 9 representantes he visto. en cada departamento, y estoy haciendo el seguimiento caso por caso de los procesos. Cuando no tienen abogado, el ministerio se está presentando y estoy yendo a... Sí, pero eso, ministro, no es lo que agiliza. Yo le digo que se apersone el ministerio, no sirve. Porque son 1.300 casos que no tienen un éxito muy grande, tienen el 7% de éxito. Hay 93% de casos que faltaba una notificación para que eso avance. Finalmente, yo te digo, hablemos con datos y hablemos sobre ese punto, sobre los feminicidios y la estadística divergente de Fiscalía y Justicia y sobre los resultados de mi equipo. Ahí no estoy preparado para esa charla en este momento. Vamos a convocar a su equipo. Vamos a convocar a su equipo sobre el tema de los feminicidios. Pero los feminicidios es sobre mujeres que ya están muertas. Exacto, y hay que prevenir la ley 348 es sobre las mujeres que están vivas. Sí. ¿Para cuándo? Deme una fecha. ¿Tienen ustedes un cronograma? ¿Sienten la urgencia o todo va a girar en torno de que si Camacho, que si Yanine, que si no sé qué? Mira, a mí políticamente y la sociedad me ha excluido bastante de ese debate por un error, pero no sé si un error o por una falta de experiencia mía en el uso de palabras. No quiero volver a abrir ese debate. Pero dígame, ¿para cuándo? Yo estoy haciendo el seguimiento permanente sobre ese tema con la Asamblea Legislativa y con el equipo. Yo no me animaría a ponerte una fecha, pero es una urgencia, es una prioridad. Si te parece y me das el tiempo, te pido que volvamos a hablar de aquí a un mes. Me parece que es mucho tiempo. Y si es antes, voy a ir a llamarte y te voy a visitar para darte el cronograma. Estoy insistiendo con la Asamblea de que ese es un tema de emergencia nacional, como la emergencia que en algún momento podría declararse en base a la 348. Pero no veo una fecha pronto, como la tenía clara del 8 de marzo, que en algún momento la hablé contigo. En este momento veo que me han excluido del debate, porque cometí un error y probablemente tengo que recuperar mi legitimidad para llevar adelante ese tema, pero por el momento mi equipo está trabajando. Bueno, una cosa es que usted esté excluido del debate y otra cosa es el Ministerio de Justicia tiene que llevar adelante esto, o ha migrado a otro ministerio. No, como ministro soy el responsable, por eso te pido un mes máximo.
Ministro, la reforma de la justicia, cerraremos con eso, la reforma de la justicia. Yo veo que usted ha retrocedido y creo que ya nos ha hecho olvidar. No. Usted entró con full pilas a decir vamos a reformar la justicia. Y yo te dije, el tema del 7 de marzo era el que me preocupaba porque pensaba que había que hacer una reforma constitucional, pero no creas que no hemos avanzado. El tema de interoperabilidad está listo, está aprobado por diputados con unanimidad. Incluso Carlos Alarcón aceptó ese proyecto para la justicia digital, para que la tengas en el teléfono, para que no tengas que estar haciendo las filas que se hace, y ese proyecto está en el Senado. Espero que esta semana ya se trate. Sí, pero el problema no es ese. Tiene que ver en gran medida que usemos. ¿Cuál es el problema principal ahorita de la justicia? Falta de independencia. Tenemos que transformar eso. Falta de independencia. Sí, tenemos que hacer está que no haya... umbilicalmente cosida con el gobierno. No lo sé, creo que tienes poderes económicos, fácticos, mediáticos, políticos, no puede depender del poder, de ningún tipo de poder. ¿Cómo se construye la independencia de la justicia? Carrera judicial, designación del meritocrática suena mal, pero designación transparente de los jueces, y que los jueces tengan una carrera judicial, que no se los pueda excluir ni votar porque no le hacen caso a quien esté ejerciendo poder. Esa es la base de una reforma, y capacitación permanente a ese grupo de 1.138 jueces que deberían garantizarnos a los bolivianos una justicia independiente. La justicia y el poder no se regalan, se pelean. Los jueces tienen que pelear por su independencia. Bueno, nos está diciendo que que armemos un gigante movimiento contra el aparato de justicia, que estoy dispuesta, porque esa lucha sí tiene sentido. Sí, hay que hacerlo. No, pero es que lo que usted me está ofreciendo como reforma de la justicia es lo que han venido repitiendo y no va a cambiar. No, son hechos concretos. Yo creo que tenemos carrera judicial. Es que la carrera judicial está en este momento, en Sucre, con los jueces transitorios, la evaluación de desempeño y las convocatorias. Hace 3 semanas, paramos el examen de vocales porque se filtró el examen. Eso no va a pasar. Por lo menos mientras esté acá no va a pasar que le des el examen a los que tienen que llegar a ese cargo, que lleguen los mejores. Este lunes tengo a la viceministra de Transparencia fiscalizando la elección de fiscales departamentales y ese examen, que va a ser hoy. Hay que ver la manera de que la mejor gente llegue a la justicia. Estamos lográndolo de a poquito. ¿Vamos a volver a ir a elecciones judiciales? Por constitución sí, no me apoyó el país, creo que nadie salvo tú y alguna persona más, que había que cambiar ese sistema, pero no necesitábamos una reforma constitucional. Yo quería hacerla el 7 de marzo, se ha descartado, y ahora en 3 años, si no pasa nada en el medio, un referéndum, tendríamos que tener elecciones judiciales. Le voy a decir cuál es un elemento importante de reforma de la justicia. Sí, el Ministerio de Justicia sería capaz o la Asamblea Legislativa en una comisión mixta, que es lo que nosotras hemos pedido, no para que se vayan de viaje, sino para que trabajen, hicieran auditoría de los casos donde se ha sentenciado impunidad. ¿De feminicidio? De feminicidio, por ejemplo. Estamos en eso. Esas autoridades tendrían que ir a juicio. Sí. Las autoridades que han sentenciado impunidad en casos de feminicidio deberían ir, o retardación, deberían ir a proceso. Y eso permitiría que las otras autoridades no se atrevan. Mientras eso no pase, no va a haber reforma de justicia, ministro. Me parece que es un punto importante y es el que está encarando el equipo. Pero no está encarando, ministro. No, sí, claro que sí. Sí, te puedo decir dónde están todos los casos, te puedo decir el número de casos, quién es el fiscal, dónde se han trabado los temas y cómo estamos encarando los casos. Los estamos llevando. ¿Quién es la cabeza de ese equipo de 9? Yo soy el que veo esos casos. Todo el tiempo. Pero usted no es Batman, pues, ministro. Es que yo soy el que tengo que ver ese tema. Usted está viendo esto. ¿Quién es la cabeza con la que podemos hablar? La viceministra Miriam Huacani, a cargo de la ley 348. Bueno, tienes razón. A ver, dentro del Ministerio de Justicia tenemos un equipo que tiene que ver todos los temas. Hay 5 viceministerios y 5 descentralizadas. Institucionalmente, el equipo es un equipo conformado por abogados del Ministerio de Justicia en cada departamento, y quien tiene mandato legal es Wendy Pérez, del CERMUT. Ahí es donde se tiene que concentrar toda la información. Wendy Pérez, con todo el respeto del mundo, no sabe dónde está parada. Y no está haciendo más que ir tras las Bartolinas a conferencias de prensa. O sea, aquí las mujeres necesitamos cosas reales y concretas, no figuritas que quieran trepar en la política. Que trepe Wendy, vaya donde le dé la gana, ese no es mi problema. Dentro de la estructura del ministerio
hay que tomar decisiones institucionales a la cabeza del ministro, con un equipo de trabajo. Ministro, Esos 9 abogados están haciendo el necesitamos trabajo en este momento. la reforma de la ley 348 y necesitamos la auditoría de 4, de 5, de 10, de un porcentaje de casos. No, hay que hacerlos de De todos. manera que no, pero es que yo ya sé que, yo claro pediría de todos, de manera que la son muchos consecuencia casos. de esas auditorías genere el procesamiento de las autoridades. Ya, está bien. Y entonces sí, algo se mueve. Hablemos sobre datos. Dame tiempo de prepararlo, dame una semana y hablemos sobre datos, de la planificación de ese trabajo. Bueno, ¿usted va a seguir siendo ministro de Justicia? Espero que sí, espero que sí, no lo sé. Depende del presidente Arce, ¿no? El presidente Arce es el que tiene que decidir con qué equipo se... ¿Hay unanimidad en el gabinete? Sí, claro que sí. ¿Ves que hay divergencias? No sé, no estoy muy convencida. Ahorita usted ha criticado al Ministerio de Gobierno. Yo creo que he sido objetivo, no sé si lo he criticado, pero tienes toda la razón. Yo jamás voy a permitir que te lo voy a resaltar siempre, que la dignidad de una persona que está sometida a procesos sea maltratada como se hace en algunos momentos de la vida de este Áñez país. no debería estar en una cárcel de máxima seguridad. ¿Dónde está Gabriela Zapata? No lo sé. No es parte de mi agenda, Gabriela Zapata, pero te averiguo. Debe ser, inmediatamente. hasta donde yo sabía, Tendría que ella estar ahí. estaba en Miraflores, Sí. pero salía y volvía solamente a dormir y vivía en una pieza aledaña a la gobernación, y eso me lo comunicaron por teléfono las privadas de libertad. Voy a hablar con Limpias, con el director del régimen. Tenemos pactada una reunión, no sé si en un mes o en una semana, cuando tú puedas, pero quiero hablar de ese tema de los feminicidios. Pero para contarle a usted cómo es a discreción, ¿no? No, cómo se trata, a quién, claro, el que tiene por qué se dinero en las trata acá, cárceles. ¿no? O sea, y eso no ha cambiado en absoluto. Ahora no, en 6 meses no le voy a pedir que cambie, pero en 14 años podía haber cambiado. Y está en el Ministerio de Gobierno, régimen penitenciario. Pero derechos humanos está acá, así que hay que velar por los derechos de los privados de libertad también. Bueno, parte. gracias, ministro, por este No, a las espacio. órdenes. Gracias, María. Saludos. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada.